12:03. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR emisión meridiana que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García está en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. De inmediato comenzamos con las informaciones. La Academia Nacional de Medicina de Venezuela celebró la llegada de 500,000 dosis de la vacuna china Sinopharm a nuestro país, asegurando que expande el abanico de biológicos para combatir la pandemia, tal y como lo expresó en su boletín número 12. Sin embargo, la institución recordó que para satisfacer la demanda de vacunación en Venezuela son necesarias 30 millones de dosis para inmunizar al menos al 70% de la población adulta venezolana. Por su parte, el presidente de la Cámara Farmacéutica de Venezuela, Tito López, advirtió este miércoles que en nuestro país no existe en este momento la infraestructura necesaria para elaborar vacunas contra el coronavirus. No tenemos capacidad para hacer vacunas. O sea, la industria farmacéutica privada aquí en Venezuela no tiene plantas para hacer vacunas. No existe planta para fabricar vacunas. Todo tiene que ser netamente importado. Lo que sí tenemos son operadores logísticos que tienen cadena de frío que pueden hacer la distribución a nivel nacional. Tenemos empresas farmacéuticas nacionales que están en capacidad de importar la vacuna, ¿ok? Pero no de fabricarla como tal. El economista Leonardo Buniac advirtió este miércoles que la dolarización en Venezuela es irreversible, aunque es posible que el bolívar se mantenga como unidad de cuenta en el país. La dolarización en Venezuela es totalmente irreversible, solo que tendremos una economía completamente bimonetaria porque no hay capacidad alguna de dolarizar la economía venezolana por el lado de la oferta, que no es otra cosa que el Banco Central le diga a María Alejandra Trujillo y a Leonardo Buniac: pónganse su ropa de gala porque el viernes a las 8 de la noche se va a anunciar que la nueva moneda de curso legal, la nueva unidad de cuenta, de reserva de valor y de instrumento de pago en Venezuela será el dólar de los Estados Unidos. ¿Por qué no es posible? Porque tendríamos que recoger todos los bolívares que circulan en la economía venezolana y reemplazarlos por dólares, ¿ok? Cuidado con esto, a un tipo de cambio de referencia, y para eso es fundamental que el Banco Central de Venezuela no esté sancionado. Buniac explicó que la economía venezolana genera divisas por dos vías: las exportaciones y la legitimación de capitales en la frontera de Venezuela. Típica de la región, y te hablo de legitimación de capitales de actividades como el contrabando de bienes y servicios, el contrabando de extracción, por ejemplo, de oro, de gasolina, en su momento la legitimación de capitales vinculadas a actividades de narcotráfico, actividades que ocurren en la frontera como extorsión, secuestro, actividades criminales de estos grupos de extremos que están y operan en la frontera venezolana con Colombia, con Brasil, etcétera, que son típicas de la región, y eso permea dólares hacia la economía venezolana, haciendo que hoy la dolarización transaccional supere ya niveles del 70% a nivel nacional y por encima del 95% en la frontera colombo-venezolana y brasileña venezolana. Por su parte, el economista y profesor de la Universidad de Carabobo, Carlos Ñáñez, advirtió que todos los contratos colectivos que se acuerden en este momento en Venezuela se evaporarán producto de la hiperinflación. La dinámica de hiperinflación, de descontrol del tipo de cambio, de emisión terciaria de bolívares desde el tipo de cambio, esfumará y vaporizará todos los contratos colectivos que, por dicho sea de paso, además es una política absolutamente irresponsable
celebrar contrataciones colectivas si no se ha resuelto el tema de fondo, que es la presencia de una hiperinflación atroz, muy larga, la segunda más larga del planeta. El año que viene ya desplazaremos a Nicaragua en términos de hiperinflación y se espera que para 2022 Venezuela todavía permanezca en hiperinflación como consecuencia de la arrogancia y la decisión del equipo económico que acompaña a Nicolás Maduro. El analista advirtió que el régimen de Nicolás Maduro utiliza la hiperinflación como mecanismo de control social y ha provocado el empobrecimiento generalizado de la población. Venezuela es un país con 80% de imposibilidad de adquirir alimentos. 8 de cada 10 hogares no pueden comer. Venezuela es un país en donde se necesitan más de 212 salarios mínimos para poder adquirir productos de la canasta alimentaria, y donde los pensionados y jubilados fueron defenestrados a la miseria, porque como tú bien lo decías en el introito de tu programa, el salario mínimo legal de la República Bolivariana de Venezuela es de $0.60 al mes. Eso es lo que el gobierno de Nicolás Maduro y su equipo económico considera que vale la vida de los trabajadores entregada a el sector público y privado y convertido en pensiones. En materia internacional, una decena de cohetes han caído este miércoles sobre una base militar iraquí que alberga tropas de Estados Unidos y de la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico. Aunque tanto la coalición como el Estado Mayor de la Defensa español han dicho inicialmente que no había víctimas, fuentes iraquíes hablan de una contratista civil muerto. El ataque, el segundo de este tipo en menos de un mes, eleva el nivel de tensión cuando faltan 2 días para la esperada visita del Papa Francisco a Irak. Entre tanto, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, aseguró que el Papa quiere lanzar un mensaje hacia el futuro a Irak en el primer viaje de un sumo pontífice al país árabe. La nación que vio nacer a Abraham y donde reside una de las comunidades cristianas más antiguas, tiene todavía heridas muy visibles de la guerra y se enfrenta a la pobreza, el terrorismo y ahora al COVID-19. El Papa Francisco aseguró este miércoles, en el marco de la audiencia general, que desde hace tiempo quería visitar al país árabe para encontrarse con la iglesia mártir, e indicó que será en un paso de fraternidad entre creyentes. Les pido que me acompañen con la oración en este viaje apostólico para que pueda desarrollarse en el mejor de los modos posibles y traer los frutos esperados. El pueblo iraquí nos espera. Esperaba a San Juan Pablo II, a quien le fue prohibido ir. No se puede decepcionar a un pueblo por la segunda vez. Recemos por este viaje para que se pueda hacer bien. En otras informaciones, esta madrugada arribaron a Colombia 100.000 nuevas dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer contra el coronavirus, adquiridas en el marco de un acuerdo bilateral suscrito con la compañía norteamericana, tal y como lo confirmó el presidente de ese país, Iván Duque, en sus redes sociales. El mandatario recordó en su programa Prevención y Acción que esta semana Colombia fue el primer país de las Américas en recibir biológicos contra el COVID-19 a través del Fondo Global de Vacunas COVAX. Los primeros países en el mundo en recibir este tipo de vacunas, al lado de Corea del Sur. También Ghana recibió vacunas en las últimas horas, y la idea es que en la medida que los países de ingreso medio y los países también de mayor ingreso adquieren vacunas en COVAX, esa distribución equitativa y eficaz ayuda a que para los países más pobres del mundo su acceso sea muchísimo más fácil. De manera que es una estrategia multilateral, pero se compran las vacunas. Y muy buena la pregunta, porque muchas personas apelaron también a noticias falsas a decir que las vacunas de COVAX eran regaladas y que eran además prácticamente inexistentes su eficacia.
Ya mostramos que las vacunas de COVAX existen, llegan, pero adicionalmente, como lo decía ayer el doctor Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud, va a tener una distribución superior a los 200 millones de vacunas en el primer semestre de este año. Entre tanto, los niños de Latinoamérica y el Caribe han sido, con diferencia, los más afectados por los cierres de escuelas vinculados a la pandemia del coronavirus. Una situación que puede dejar consecuencias desastrosas para el futuro, según advierte un nuevo informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La agencia de la ONU calcula que 3 de cada 5 alumnos que han perdido todo un año escolar viven en esta región, donde los centros educativos han permanecido completamente cerrados, un promedio de 158 días entre marzo de 2020 y febrero de 2021. Más del 80% del calendario escolar en la región se habría perdido por la ausencia de actividades presenciales en los centros educativos de Latinoamérica, según lo explicó a la agencia de noticias EFE la especialista de educación de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Ruth Custode. Si el promedio del calendario escolar es de 190, estamos hablando de que el 83% de ese calendario escolar se perdió en clases presenciales. En Estados Unidos, los estados de Texas y Mississippi anunciaron este martes su decisión de levantar sus respectivas órdenes a nivel estatal de llevar mascarilla para protegerse de la COVID-19 y permitir que los negocios operen al tope de su capacidad, pese a las advertencias de las autoridades médicas en medio de la pandemia. El anuncio del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, convertirá a ese territorio en el primer gran estado de Estados Unidos que elimina el requisito de llevar cubrebocas cuando su orden entre en vigor el próximo 10 de marzo. Para el pulmonólogo del United Memorial Medical Center de Houston, Texas, Joseph Barron, la decisión anunciada por las autoridades es una locura y podría incrementarse el número de casos de COVID-19. Porque considero que esto es una locura. No te digo que no tengamos que abrir, sí tenemos que abrir la economía, el país tiene que salir adelante, pero el decir que no se use mascarillas, para mí es un problema serio, es una locura. ¿Por qué? Porque el Estado, desafortunadamente, no está tan bien así que digamos en vacunación. De hecho, tenemos 6.5% de la población del Estado vacunada. No estamos ni siquiera cerca de la mitad para decir, bueno, a lo mejor no tenemos suficiente gente vacunada. Eso es lo que me está desesperando. Lo que yo tuve que hacer ayer en el momento que me enteré de este nombramiento del gobernador fue inmediatamente hablar a una junta de consejo del hospital para que tengamos más enfermeras, para que tengamos más material, porque yo espero que en el momento que él abre, 2 semanas después, vamos a tener un aumento en el número de casos. En materia económica, el Banco de Desarrollo de América Latina dijo el martes que aprobó una línea de crédito por $1.000 millones para fortalecer el sector salud y asegurar el acceso a las vacunas contra el COVID-19 de la región. El financiamiento también ayudará a la adquisición de los insumos necesarios que garanticen la aplicación de las inmunizaciones, así como fortalecer la vigilancia epidemiológica por la pandemia. Los casos del virus en todo el mundo superan los 114 millones y las muertes alcanzan los 2.640.000, según destacó la agencia Reuters. En otras informaciones, la economía brasileña se contrajo un 4,1% en 2020, la peor caída en los últimos 25 años, afectada por la pandemia de COVID, que paralizó las actividades por algunos meses y redujo el consumo en un 5,5%, informó este miércoles el gobierno. Pese a que la caída fue menor a la proyectada por el Ejecutivo y los economistas, se trata de la mayor contracción sufrida por Brasil en los últimos 25 años, desde que en 1996 el indicador comenzó a ser medido con los actuales criterios y superó el retroceso del 3,5% que el país sufrió en 2015, cuando Brasil enfrentó su mayor recesión en varias décadas. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas del mediodía.
El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $60.85 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $63.72. Y en materia deportiva tenemos que las autoridades de Japón decidirán a finales de este mes de marzo si permitirán la entrada en el país de visitantes extranjeros con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esto lo anunció este miércoles el comité organizador. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los invitamos para nuestra emisión vespertina. Que tengan una feliz tarde. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.